Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 8:39 de la mañana y a esta hora vamos a conversar con Adolfo Fábrega. Él es presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Buenos días, señor Fábrega. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Y el día de ayer ustedes enviaron ese comunicado donde daban a conocer que reformar el Código Electoral ahora es irresponsable y peligroso. ¿Por qué hacen ustedes este planteamiento? Buenos días y muchas gracias por el espacio. En efecto, en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá consideramos que no es oportuno. En este momento estamos muy cerca, ya el proceso electoral inició, estamos ya en un momento bastante cercano a las elecciones y por ende cambiar las reglas del juego en este momento consideramos es un mensaje que más bien lo que crea es desconfianza en el ciudadano y por eso nos oponemos muchísimo a esto. Esto nos debilita la democracia si llegara a pasar una reforma electoral en este momento. Ustedes mencionan también en ese comunicado al Ejecutivo, que de ser necesario interfiera. ¿Ustedes creen que el Ejecutivo va a interferir en las decisiones que tome la Asamblea Nacional? Bueno, lo que hacemos es un llamado a ambos órganos, considerando que al final esto, después de que pase, si llegara a pasar la Asamblea, que esperemos que no sea el caso, llegase al Ejecutivo. Entonces, estamos haciendo un llamado, digamos, al órgano ejecutivo igualmente a que esté pendiente de la situación, pero nuestro llamado es principalmente en este momento a la Asamblea Legislativa, haciendo un llamado, y es más, indicando que nosotros como Cámara de Comercio estamos totalmente abiertos a este tipo de discusiones. Sin embargo, no en este momento. Una vez el proceso electoral del 2024 llegue a un término efectivo y exitoso, con muchísimo gusto consideramos que nos podemos sentar en la mesa a revisar cómo el proceso electoral se puede mejorar. El tema es que en este momento no es lo más oportuno y no es lo mejor para el país. El día viernes, los magistrados del Tribunal Electoral se reunieron con parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y el diputado Torres confirmó que el día de hoy continuarían con esa discusión después de llegar a algún entendimiento con el Tribunal Electoral. ¿Van a ustedes estar participando de esa discusión el día de hoy para estar pendientes, para estar preparados para lo que se decida allí? Por supuesto que sí, en la Cámara de Comercio tenemos un equipo que va a estar muy vigilante de los avances que tiene la Asamblea Nacional y como bien dijimos en el Cámara Opina del día de ayer, vamos a estar sumamente vigilantes y vamos a estar muy activos con este tema. Al final, nosotros consideramos que la democracia es una de las partes fundamentales de nuestra república y por ende hay que cuidarla y defenderla al máximo. De la misma manera, la institucionalidad, la confianza del ciudadano ante las instituciones gubernamentales y por eso este tipo de temas nos crean algo de desconfianza. Sabemos que los diputados de la Asamblea tienen sus reservas sobre decretos del Tribunal Electoral del 2022. Sin embargo, en este momento, a tan solo pocos meses de las elecciones, no es el momento para discutirlo. Exacto, usted mencionan el tiempo, que no es el momento, está muy cerca las elecciones generales del 2024, pero ¿de qué otra forma ustedes piensan que podría afectar el cambio de las reglas del juego desde el punto de vista del votante, del panameño, que debe acudir entonces en mayo a elegir o a ejercer su derecho al voto? Bueno, sabemos que el tema del cociente, el medio cociente y los residuos ha sido drásticamente cuestionado, ha sido un tema de amplia discusión por muchos años, no por pocos meses. Entonces, sabemos que ya el ciudadano tiene su desconfianza sobre algunos resultados no favorables o algunos beneficios que han tenido algunos de los partidos más grandes producto de esto. Entonces, ya existe un nivel de desconfianza sobre esa fórmula, sobre ese sistema. En este momento, cambiarlas aún más va a crear una desconfianza mayor. Aunado a eso, el hecho de que hay una parte importante de la ciudadanía que no entiende debidamente cómo funcionan esas fórmulas. Entonces, agregar
un cambio en este momento va a crear más confusión y eso automáticamente produce más desconfianza. Y es lo último que necesitamos en este momento, es desconfianza en nuestro proceso electoral, que ya de por sí cuenta con el debido respeto de la ciudadanía. Cambiando un poco de tema, señor Fábrega, hace 2 semanas, Fitch rebajó la perspectiva de Panamá de estable a negativa desde el punto de vista de la empresa privada. ¿De qué manera los afecta o cómo están ustedes evaluando esta situación? Bueno, nos afecta no solo como empresa privada, sino como país. Vemos de forma muy preocupante el hecho de que tengamos ahora una perspectiva negativa, porque por supuesto nos da mucha preocupación el hecho de que nos vayan a cambiar la calificación de inversión hacia algo negativo. Entonces, consideramos que esto tiene un impacto amplio, tiene un impacto en el costo de capital que tenemos como país, dado que en este momento estamos recurriendo a la deuda para cubrir gastos incluso gastos operativos. Entonces, dado el hecho de que esa deuda ahora la estamos sacando a intereses mucho mayores que antes y que se están dando situaciones que a nivel internacional la están viendo de forma negativa, como por ejemplo se incluyó en el informe el manejo contable de maniobras contables que no fueron vistas con buenos ojos. Ese tipo de cosas al final lo que crean es ese resultado de la perspectiva negativa, que fue algo que se vino dando de forma degradada, digamos, pasamos como 3 pasos antes de llegar a esta perspectiva negativa. Lo que no queremos es que continúe en esa tendencia, ¿no? Y por eso nuestra gran preocupación. La calificadora mencionaba el tema de algunos subsidios que otorga el gobierno nacional. Sin embargo, estamos viendo cómo se extienden temas como el vale digital, el tema también del combustible. La Cámara de Comercio siempre ha sido y ha manifestado que los subsidios deben ser temporales, pero vemos cómo el gobierno los sigue extendiendo y a lo que vamos, al parecer van a llegar hasta fin de gobierno. ¿Qué medidas debería tomar el Ejecutivo en este caso o el Estado panameño? Sí, peor aún que se sigan extendiendo en este momento, vuelvo y repito, un proceso electoral porque obviamente crean la suspicacia de que son más bien utilizados para fines electorales. Entonces, sí consideramos que los subsidios son importantes cuando son debidamente justificados, cuando existe una situación económica que los justifica, como bien se dio en la pandemia. En la pandemia, cuando surgió el vale digital, por supuesto, en la Cámara de Comercio no salimos digamos, de alguna forma a rechazarlo, sino por el contrario, a aplaudirlo. Sin embargo, en este caso ya no se justifica a altos niveles, ni hablar del subsidio al combustible. Entonces, otra cosa que nos preocupa de sobremanera es el hecho de que en los libros esto se está representando como una inversión social y en los subsidios no son una inversión. Los subsidios son un apoyo social, pero no pueden verse como una inversión porque realmente no nos genera a largo plazo un beneficio como país, no nos genera un potencial crecimiento económico, ni nos genera una condición de mejora en la calidad de vida de esos ciudadanos a largo plazo. Si estuviéramos hablando de subsidios muy dirigidos a cosas como educación, que es lo que vemos de forma sumamente importante, ese tipo de cosas bien dirigidas y justificadas siempre las vamos a aplaudir, porque obviamente el apoyo social en esos casos es muy importante. Pero ya cuando hablamos de este tipo de subsidios extendidos que no son justificables, pues no lo vamos a ver bien. Usted menciona obviamente que este tipo de situaciones no genera una especie de estabilidad en la población o en las personas que se le entrega. Y lo que sí genera una estabilidad sería el tema del empleo. ¿Cómo avanza esa generación de empleos y el apoyo que brinda la empresa privada en este caso? ¿Han aumentado? ¿Hay más personas empleadas en este momento? Bueno, la situación del desempleo, la verdad es que está en este momento prácticamente una situación contradictoria, porque hay muchas empresas que en efecto tienen plazas de trabajo y no están encontrando el talento adecuado. Y por otro lado, entonces tenemos un grupo importante de la población que está buscando empleo. Entonces aquí hay una discrepancia importante. En primer lugar, quizás no tenemos un debido alineamiento entre la demanda de la empresa privada en temas como, por ejemplo, tecnología, en temas de conocimientos específicos o fortalezas específicas que debe tener el talento que están buscando, sobre entonces la población
que está buscando empleo. Entonces, ahí tenemos que hacer una serie de mejoras dentro de las cuales nos enfocamos en educación, ¿no? En la Cámara de Comercio siempre hemos dicho que vemos muchísimo potencial en instituciones como por ejemplo el ITSE, pero asimismo lo deben acompañar los presupuestos. Vemos que se dio un incremento importante en el presupuesto de educación para este próximo periodo. Nos gustaría ver específicamente cómo va a ser dirigido. Lo último que queremos ver es que ese presupuesto sea entonces utilizado en funcionamiento de lo actual, sino más bien un mejoramiento, ¿no? Recientemente vimos los avances en el Instituto del Perfeccionamiento del Docente, cosas que vemos de forma muy positiva, pero hay que ver cómo todo esto se llega a aterrizar y sobre todo en un año de proceso electoral que complica bastante la ejecución por parte del Ejecutivo. Pero bueno, esas son las cosas que estamos buscando. Al final pensamos que la educación va a ser el fundamento para la creación o para el poder completar esas plazas de empleo que ya hoy día existen, ¿no? Usted habla del tema de la educación, pero eso sería una solución a largo plazo, el tema de inversión en educación y mejorar obviamente la calidad de educación en nuestro país. ¿Qué medidas podríamos tomar a corto plazo para ir mejorando el tema del desempleo en nuestro país? Bueno, eso es un poco más complejo por el hecho de que se pueden crear las plazas de empleo, podemos nosotros de alguna forma incentivar la economía con proyectos, por ejemplo, estratégicos. Sí hemos dicho que nos gustaría ver un poco más de ejecución con algunos proyectos estratégicos, por ejemplo, el cuarto puente del canal y cosas similares, que van a entonces generar empleo. Eso a nivel del sector público. A nivel de la empresa privada, pues simplemente contar con los factores de confianza a la inversión. Volvemos a irnos al tema de las reformas electorales. Si bien es cierto, una reforma electoral en este momento crea desconfianza en el ciudadano sobre el proceso electoral, igualmente crea desconfianza en el inversionista sobre la estabilidad de inversiones que podemos hacer a largo plazo y por ende entonces queda afectando negativamente la creación de empleos. En términos, como mencionaba, de educación, no solamente nos vamos a largo plazo, lo cual es sumamente importante, sino estamos muy abogados por carreras técnicas de corto plazo. Por eso hacemos el ejemplo del ITSE y del INADE como instituciones que pueden fortalecer una base laboral importante a muy corto plazo. Para nosotros corto plazo es 1 o 2 años, ¿no? Entonces, estamos considerando que si eso se maneja debidamente, pudiese ver un repunte importante, por lo menos en algunos puntos porcentuales, que nos lleven, digamos, a reducir por lo menos 1 o 2 puntos porcentuales en el desempleo, que ya eso va teniendo entonces un efecto de bola de nieve en la economía, ¿no? En el bienestar de la economía. Claro. Ustedes han realizado una serie de encuentros con candidatos presidenciales, con la empresa privada, el sector público también, tocando diversos temas. Se han abordado ya, creo que no recuerdo exactamente, creo que son 3 ya Tres. que ustedes han realizado hasta el momento. ¿Cuál ha sido la evaluación de estos 3 eventos y esa retroalimentación que han obtenido? Sí, lo que hemos hecho en el programa de Agenda País, donde tenemos foros de expertos que cubren los diversos temas que consideramos prioritarios, más importantes, creo que ha sido bastante bueno, ha sido exitoso. Hemos cubierto el tema de educación, que fue el primero, y vuelvo, repito, para nosotros es lo más importante porque la estabilidad y el crecimiento económico para más a largo plazo. En segundo lugar, salud, por el hecho de que la calidad de vida del panameño al final es lo que nos termina generando una visión más positiva a largo plazo también. Y en este momento acabamos de tener la semana pasada el foro de institucionalidad, hablando de transparencia, hablando de digitalización de trámites y de procesos gubernamentales, para que el panameño tenga esa confianza sobre sus instituciones gubernamentales. Vamos a continuar con el de agua y sostenibilidad y por último el de empleo y emprendimiento. Y al final lo que buscamos es que los candidatos escuchen esas propuestas y soluciones concretas que tenemos como potenciales para que lo incluyan en sus planes de gobierno y se comprometan de alguna forma, no firmen un compromiso, de manera que a los 100 días de gobierno y al finalizar la próxima administración podamos entonces decir qué tanto cumplieron con esos compromisos que están haciendo en este momento. Excelente, muchísimas gracias, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por hablarnos un poco sobre su posición en cuanto a las reformas electorales y obviamente también de los problemas que aquejan a nuestro país. Que tenga excelente día. Como no, muchas gracias. Excelente día.